Hola, muy buenas. Bienvenidos a un vídeo más del canal Campus de Matemáticas. En este caso os voy a resolver la segunda parte de un ejercicio que iniciamos en un vídeo anterior. El ejercicio consiste en transformar estos cuatro números complejos de su forma binómica a su forma polar. En el vídeo anterior, los cuatro casos que tratamos consistían en cuatro números complejos en forma binómica que tenían tanto parte real como parte imaginaria y contemplábamos todas las combinaciones en signo que nos podíamos encontrar. Y en este caso, si os dais cuenta, lo que voy a tratar es la situación en la que los números complejos son o reales puros, como es el caso del apartado E y el apartado F, es decir, les falta la parte imaginaria, o imaginarios puros, como nos indica el apartado G o el apartado H, porque les faltan la parte real. Entonces, recordando un poco las fórmulas mediante las cuales obteníamos los elementos de la forma polar, que eran el módulo y el ángulo que formaba el vector que ubicaba el número complejo en el plano complejo. Plano complejo viene dado por el eje horizontal, donde representamos la parte real de un número complejo, y el eje vertical, donde representamos la parte imaginaria. Y la pareja de componentes parte real y parte imaginaria, que forman la forma binómica del número complejo, en realidad nos ubican un vector. Ese vector tiene un módulo que se puede calcular, como ya vimos, por la fórmula del teorema de Pitágoras, y un ángulo que forma con el eje real positivo, que se calculaba mediante el arco tangente de la parte imaginaria dividido entre la parte real. Luego había que estudiar que siempre la respuesta a este arco tangente tiene dos posibles ángulos, pero solo uno es el correcto, y eso es lo que estuvimos viendo en el vídeo anterior. Para los casos en los que los números complejos son o bien reales puros o imaginarios puros, aunque también podríamos utilizar estas fórmulas, yo siempre recomiendo que hagamos una transformación de forma prácticamente directa, básicamente por inspección visual de cómo quedan ubicados en el plano complejo estos números. Por lo tanto, vamos a hacerlo, y cada uno de los casos los voy a ir explicando. Para empezar, voy a ubicar los ejes en nuestro papel o en nuestra pizarra. Por ejemplo, aquí el eje vertical y el eje horizontal. Bueno, más o menos ha quedado bien. Y ahora vamos a etiquetar cada uno de ellos. Bueno, ahora me ha quedado el color ahí. Bien, vamos a etiquetar el eje real, vamos a etiquetar el eje imaginario, y ahora, por ejemplo, en color rojo vamos a responder cuál es la forma polar del número complejo 3. Si os dais cuenta, el número 3 es un número real puro y además positivo, pues el vector que lo va a ubicar es un vector totalmente horizontal, es decir, está apoyado en el eje real, y además el extremo del vector va a coincidir con la ubicación del número 3. Por lo tanto, deducir el módulo de este vector es muy sencillo. Por inspección visual ya podemos decir que el módulo es 3. Pero es que acto seguido el argumento, que es el ángulo que forma este vector con el eje real positivo, 0 grados. Y ya lo tenemos, sin necesidad de fórmula alguna. El caso del número -2, por ejemplo, en color verde, así vamos distinguiéndolos. Es un número que está ubicado aquí, en la recta real también. Por lo tanto, el vector que lo posiciona en el plano complejo será un vector también apoyado en la recta real. Por lo tanto, va a ser muy sencillo evaluar el módulo. El módulo va a ser directamente el valor absoluto de la componente. Por lo tanto, el módulo va a ser 2. Y el ángulo, obviamente, fijaros la apertura respecto al eje real positivo, son 180 grados. Podríamos decirlo también en términos del ángulo en radianes, 2pi, y arriba pues 3,0.
2 180 grados sería el paso de la forma binómica del número menos 2 a la forma polar 2 180 grados. El caso, por ejemplo, en color, por ejemplo, lila oscuro, del apartado G, que es el número complejo raíz de 2i. Es un número imaginario puro de coeficiente positivo, fijaros. Por lo tanto, tendríamos que irnos, raíz de 2 es más o menos 1, algo, no llega a 2. Por ejemplo, podríamos ubicar aquí el valor numérico. Entonces, fijaros que el vector que lo posiciona es un vector también apoyado en uno de los ejes, concretamente en el eje imaginario, con lo cual evaluar el módulo es muy sencillo, es justamente la longitud que nos marca el coeficiente de la y o la componente. Por lo tanto, como módulo diríamos raíz de 2. Y el argumento o ángulo sería la apertura que vemos de este vector respecto al eje real positivo, pero al caer en la recta que marca el eje imaginario, y además hacia la parte positiva, es muy sencillo, el ángulo es 90 grados. Pues ya tenemos construido el número complejo en forma polar a partir de la forma binómica raíz de 2i. Y el último, por ejemplo, vamos a elegir un color azul. El último va a ser el apartado h, que el número es el menos i, el coeficiente es menos 1, bueno, pues evidentemente, como solo tiene parte imaginaria, también va a ser un vector que va a quedar apoyado en el eje imaginario, pero en este caso apuntando hacia la parte negativa. Por lo tanto, el vector sería este. Módulo, pues muy sencillo. Contabilizar el módulo de los vectores que se apoyan en los ejes es muy fácil, como hemos visto en los otros tres casos, simplemente es el valor absoluto del coeficiente que nos defina el propio vector, en este caso sería el valor absoluto de menos 1, que es 1. Y el ángulo, la apertura respecto al eje real positivo, que en este caso sería 270 grados. En términos de radianes, repito, aquí diríamos 3, 0, aquí 2 pi, aquí raíz de 2 pi medios y aquí 1, 3 pi medios. Entonces ya veis lo fácil que es obtener la forma polar de números complejos que nos proporcionen en forma binómica, pero que sean o reales puros o imaginarios puros, sin necesidad de hacer cálculos a través de las fórmulas. Por inspección visual de cómo quedan ubicados en el plano complejo, ya podemos obtener su forma polar. Y esto es todo. Como siempre os digo, pues si creéis interesante los vídeos, os animo a que os suscribáis al canal y que además compartáis los vídeos en vuestras redes sociales. Hasta el próximo.